nosotros. Te rogamos, Señor, que tú seas, Señor, en este lugar. Tú lo has sido, Señor, desde el momento que inició el servicio, Señor. Pero, Padre eterno, en esta hora te rogamos que tú prepares nuestro oído, Señor, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, Señor, sean apercibidos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros, para que así podamos comprender el misterio, Señor, de tu palabra, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. En esta noche también está tu siervo, Señor. Yo te ruego que tú hagas sombra, Señor. Tú tienes el mensaje preparado, Señor, que él sea el instrumento, Señor, usado en tus manos, Señor. Ciertamente no es palabra de hombre, Señor, es palabra tuya, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Que así seamos, Señor, edificados y entendidos, Señor, cada uno de nosotros. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú obrarás en grande manera. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues, hermanos, ya hemos aprendido que el cristiano tiene una responsabilidad en la sociedad en donde el Señor lo ha colocado. Y vimos también que del mundo no podemos esperar aceptación, que usted diga, pues a mí me tienen que aceptar. No, más bien habrá persecución para los cristianos. Y el cristiano, en lugar de regresar mal por mal, él dice la palabra de Dios, bueno, que el cristiano está llamado pues a beneficiar al mundo. El beneficio al mundo es que el cristiano, hermanos, tiene que ser ¿qué? Sal y luz del mundo. No dice, hermanos, que solo es el pueblo de Israel, no, sino del mundo. Ahora, podemos ver, hermanos, cómo esto iba a ser realmente, cuando le estaba hablando a sus discípulos, cómo ellos iban a ser sal y luz del mundo. Si los discípulos no contaban en realidad con un poder político, ni tenían los medios que ahora se tienen, y uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo llevaría a cabo este mandato, el de, pues que llevarían el mensaje al mundo? Pero podemos darnos cuenta, hermanos, que hoy estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Desde dónde? Y hoy estamos escuchando la palabra de Dios. La responsabilidad que Cristo puso, hermanos, sobre la iglesia. Si usted es iglesia, el Señor le puso una responsabilidad sobre usted. Cuando en San Mateo 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y hermanos, y en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Nos podemos ver entonces a la luz de la palabra de Dios que esto es nuestra responsabilidad. Usted y yo estamos aquí para hacer sal, para hacer luz de este mundo que, hermanos, está el mundo corrompido, un mundo sin sabor. Entonces, como iglesia, hermanos, aún en nuestra oración, no solo debe delimitarse a nuestras responsabilidades, a nuestras necesidades más bien, sino también, hermanos, nosotros debemos de orar por nuestros hermanos que están en otros países predicando el evangelio, por ellos que se siga expandiendo el evangelio, porque una de nuestras prioridades en la oración como cristiano es el avance del reino de nuestro Dios, es el avance del reino. Ahora, si una persona se dice ser creyente y no tiene interés en la oración, esto nos debe preocupar por la condición espiritual que tiene aquella persona, si no hay un interés acerca de la oración. ¿Por qué? Porque el creyente es sal, es luz. ¿Cuál es su deseo? Que se propague el evangelio. Tal vez usted diga, yo no puedo ir, pero sí puede orar por aquellos que irán. Hermanos, nuestra responsabilidad es esa es nuestra responsabilidad, orar por aquellos que predican el evangelio. La obra de Dios es nuestra responsabilidad. Recordemos siempre que, hermanos, que Dios nos tiene aquí con ese propósito de ser sal y luz al mundo. Y veíamos que fuera de eso, ¿servimos para otra cosa? No, y lo dice la palabra de Dios, hermano, no servimos para otra cosa. Dice la palabra de Dios, no vale más. ¿Para qué? Para nada. Si usted no es sal y luz, no vale más para nada.
Ahora, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. La sal debe salar, la luz debe ¿qué? Alumbrar. Y esto, hermanos, pareciera que fuera algo lógico y algo tan simple, y que no hay necesidad de recalcarlo. Digo, ¿para qué recalcarlo? Ahí lo dice. Sin embargo, el Señor Jesús, hermanos, lo consideró de algo que tiene mucha importancia. Él sí lo consideró de algo con mucha importancia. Y podríamos decir que Él dice: cuídense de que vuestra sal no se desvanezca, cuídense, y que vuestra luz brille. Que la luz, hermanos, porque la luz no se enciende para ponerla debajo de un almud, eso no tiene sentido. Y vamos a ver algunas advertencias de nuestro Señor, y estas advertencias las encontramos pues en estos textos que acabamos de leer. ¿Existe, hermanos, yo les puedo preguntar, existe la posibilidad de que nuestra sal se desvanezca? ¿Y existe la posibilidad de que nuestra luz deje de alumbrar? Hermanos, esto lo dejó claro el Señor Jesús a los suyos. Y puedo preguntar nuevamente, ¿es posible que un cristiano genuino, es posible que un cristiano genuino que ha nacido de nuevo deje de ser sal y luz? ¿Significa esto que un creyente verdadero vuelva a su estado de incredulidad y pierda su salvación? ¿Es posible? Y hermanos, y es esto lo que vamos a tratar, no a profundidad, pero que Dios nos dé ese entendimiento para poder comprenderlo. Que si realmente un creyente verdadero que ha nacido de nuevo, es posible que vuelva a su estado de incredulidad cuando dice que vuestra sal, tengan cuidado, no se desvanezca. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Un creyente, un verdadero creyente, para responder esto, hermanos, un verdadero creyente no puede de ningún modo devolver a su estado de incredulidad. No puede. Alguien que ha nacido de nuevo, es imposible que vuelva a su estado de incredulidad. Y es que el Señor dice que la sal se puede desvanecer. Ahora, para comprender esto es importante entender primero, hermanos, la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Tenemos que entender esto, que tenemos una seguridad eterna en Cristo. Que un verdadero creyente no pueda volver a su estado de incredulidad, hermanos, pues tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad en Cristo. Y es que a veces se piensa, y sí se ha entendido esto, que un creyente que ha nacido de nuevo, sí puede volver a su estado anterior de incredulidad. Sí puede regresar a su estado de incredulidad, y así se ha llegado a entender. Y así poder perderse. Que una vez fue la salvación en su vida, pero pues la perdió. Y hermanos, y es que esto enseña el arminianismo en varios puntos, pero solo dos de ellos quiero tocar. Uno que dice que el arminianismo dice que Dios tiene un control limitado sobre la libertad del hombre y su respuesta a ella. La salvación, dice, se logra a través de la cooperación entre la gracia divina y la fe del hombre. Y hermanos, y aquí podemos ver, ¿el hombre realmente quiere buscar a Cristo? No quiere, porque si quisiera el hombre buscar a Cristo, este lugar estaría lleno. Pero ni quiere, ni puede. Pero hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el creyente, una vez que es salvo, una vez que ha nacido de nuevo, y esta es la seguridad de nuestra salvación, jamás podrá perderse. Jamás podrá perderse.
Pero ahora, ojo hermanos, pongamos atención en esto. No estoy diciendo que todos aquellos que profesan ser creyentes irán al cielo. O estoy diciendo que todos aquellos que pertenecen a una iglesia cristiana son salvos. O que todas aquellas personas que leen la Biblia, asisten al templo, colaboren, son salvos. No es eso. O que algún día alzaron la mano y dijeron, yo quiero ser salvo. No, hermanos, no es eso lo que estoy diciendo, porque esto no es así. Si yo le dijera esto, entonces esto sería una mentira. Incluso, hermanos, las escrituras tienen o contienen muchas advertencias para aquellos que profesan ser cristianos. Tiene advertencias. Y las escrituras nos dicen que debemos estar, hermanos, atentos a nuestra profesión de fe. Si es que he nacido de nuevo, tengo que estar atento a mi profesión de fe si es que he nacido de nuevo. Y Dios dice San Pablo en 2 de Corintios 13:5. Examinaos, así dice ahí la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. San Pablo dice, hermanos, esto: examínate si estás en la fe. Examínate. ¿Y cómo hago esto? Bueno, examina tu santificación. Examina tu santificación si estás progresando. Porque una persona que ha sido salva, veíamos que tiene una santificación inicial. Pero, y hermanos, ahí comienza una santificación ¿qué? Progresiva. Ahora, al que yo vaya a examinar, hermanos, dice, si estoy en fe, entonces tengo que ver esto, que me doy cuenta que si hay cosas que hacía hace años y que ahora ya no las hago. Y que hay cosas que tal vez hoy las estoy haciendo, pero que más adelante ya no las voy a hacer. Si no hay un progreso, usted puede examinarse, y si no hay un progreso en mi santificación, no veo un progreso en mi santificación, esto puede implicar que yo no he nacido de nuevo. Que yo no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la santificación es el fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, tiene que haber una transformación. Es el fruto del Espíritu Santo, no es mía, hermano. No es que yo me santifique por mí solo. No puedo. Y si hay cosas que hago en relación a pecados que hace años no hacía y hoy lo estoy haciendo, hermanos, esto indica entonces que no he nacido de nuevo. Que no he nacido de nuevo. Pero Dios dice que puede obrar en su vida. Él dice que puede obrar, Él no está dejando y ya no volverá. No, Él, hermanos, puede obrar en su vida. Por eso es que es importante que examine su santificación. ¿Estoy progresando en mi santificación? Es la mejor forma para saber si estoy en fe, si está en fe, es la mejor forma. Examínese. Lo que la Biblia dice que si un verdadero creyente, hermanos, que un verdadero creyente que ha nacido, nunca, de verdad, nunca podrá caer de la gracia de Dios y perderse. Si fuera así, Dios tiene poder, entonces Dios tiene un poder, hermanos, que pues tiene un límite que no puede sostener a los que Él salvó. Y hermanos, podemos decir, si una persona hoy dice que es cristiana y mañana se aparta del Señor y vuelve a su estado anterior de pecado, no es que él como creyente, como una persona nacida de nuevo, se volvió incrédulo otra vez. No, sino más bien es una persona que nunca conoció realmente al Señor. Que nunca conoció realmente al Señor. Pero alguien dirá, yo conozco a personas tan fieles,
Y yo veía cómo predicaba, cómo enseñaba. Pero aún en la Biblia tenemos un caso que ustedes conocen, el de Judas. Judas, hermanos, predicó la palabra. Y Judas, en su actitud externa, lo que hacía externamente, hermanos, parecía que era pues una persona fiel al Señor. ¿Y por qué digo que parecía que era una persona fiel? Porque incluso cuando el Señor Jesucristo dijo ahí en San Juan 13:21, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Y qué dijeron los discípulos? No dijeron, yo ya sé quién es, luego se ve, es Judas. Es Judas. Y acuérdate, tú es Judas. Y todos empezaron, es Judas, ¿sí? Hermanos, se veía tan fiel que se veía. Pero en el 22 dice, entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros dudando de quién decía, quién será. En su actitud, hermanos, externa, Judas parecía una persona fiel. Judas se comportaba bien, que los discípulos no pudieron ver, hermanos, que él era del diablo. No lo pudieron notar. Por eso dice San Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? Y dice, y uno de vosotros es diablo. Y no es, hermano, no podemos decir, Judas creyó, era un creyente, y después de repente dejó de creer. No, es que esto no puede ser así. Es que Judas nunca en realidad fue un creyente. Nunca en realidad fue un creyente. Y así lo dice la Biblia en San Mateo 7:21 al 23, que voy a dar lectura para ustedes, que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice, le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, tenemos que meditar en esto. Si usted ve y lee bien, no dice que unas cuantas personas estarán engañadas, ¿o sí? No dice unas cuantas, él dice muchos. Y tenemos que meditar esto, hermanos, porque muchos llegarán confiados en el juicio final y con una esperanza vana de que fueron salvos, de que son salvos, y que unos dirán profetizamos, otros lanzamos demonios, otros hicieron milagros, y final de cuentas ¿eran de quién? Pues eran del diablo. Pero vemos lo que Cristo dijo, hermanos. ¿Por qué menciono esta parte? Porque no es que fueron cristianos y después lo dejaron de ser. No, ¿sabe por qué? Porque dice, nunca os conocí. Y esto es importante. El Señor Jesús no está diciendo, bueno, ustedes fueron cristianos por un tiempo. Sí, yo me acuerdo que por un tiempo fueron cristianos, pero me acuerdo que después lo dejaron de hacer. Y por eso después los dejé de conocer. ¿Sería así? No. El Señor tajantemente dice, aunque ellos pudieran decir esto, dice, nunca os conocí. No fueron cristianos, no hubo no hubo un nuevo nacimiento en ellos. Y primera de Juan 2, San Juan 2:19, cuando dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Algunos están con nosotros, pero no lo son. Y primera de Juan 3:6, cualquiera que permanece en él, dice que no peca.
Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, en este texto tenemos que tener cuidado, porque en ese texto no nos está hablando de cualquiera que peque en el momento dado, como de un creyente. No está hablando de un creyente que ha pecado, porque al final de cuentas, de aquí, ¿quién es perfecto? Nadie. Todos fallamos. Pero no está hablando de esto, hermanos. Cuando dice cualquiera que peca, esta palabra está en un presente continuo, y esto nos da a entender que esta persona que dice que cualquiera que peca, esta persona tiene un estilo de vida de pecado. Es su estilo de vida. Y cuando dice no le ha visto ni la ha conocido, esta señala una acción que comenzó en el pasado y que, hermanos, sigue llevándose a cabo en el presente. Sigue con su mismo estilo de vida de pecado. No ha habido una transformación en él. No es que antes conoció a Cristo y ahora dejó de conocerlo. No, esa persona ni antes ni ahora lo conoció. Por eso segunda San Juan 9 dice que cualquiera que se revela, y vea usted la palabra de Dios, segunda San Juan 9, cualquiera que se revela, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, y aquí hace este énfasis, hermanos. Aquí hace un énfasis. El que persevera, dice, en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, es imposible, hermanos, que un verdadero creyente, es imposible, pues que uno pueda decir, se perdió a mitad del camino. No, es imposible. Es imposible. Así, hermanos, porque si así fuera, que el creyente, el que ha nacido, estamos hablando del que ha nacido de nuevo, que se perdiera, hermanos, entonces la salvación sería por obra y no por fe. Sería por obra y no por fe. Si el que nació de nuevo, el que tiene la salvación, se pierde y se va al infierno, entonces nuestra salvación depende de nuestra perseverancia y no de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y nuestra salvación de quién depende? De Cristo. Eso nos lleva a pensar entonces, hermanos, que a veces, o más veces se llega a pensar así, que la entrada al camino es por fe y que nuestra permanencia en ese camino es por obras. Y al final la salvación es por obra y no por fe. Cuando un hombre cree, hermanos, en Cristo, cuando él cree en Cristo, yo le puedo preguntar, ¿es porque había algo bueno en él? ¿O usted que cree en Cristo, por qué creyó en Cristo? ¿Porque en usted había algo bueno? ¿Y por eso a usted lo llevó a creer en Cristo? Que usted diga, no, pues yo creo en Cristo porque pues yo soy fulano de tal. No, la fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Dios concede por gracia a quien Él quiere, hermanos, y Él se lo da. Por eso el apóstol San Pablo dice ahí en los Filipenses 1:29, porque a vosotros, ¿a quiénes vosotros hablará? A los creyentes. A vosotros, a los creyentes, es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Es concedido por quién? Por Cristo. Es por Cristo. San Pablo dice que fue Dios, hermanos, que le concedió a los creyentes por gracia para que pudieran creer. Es Dios. Es Dios quien nos da la fe. Y es Dios quien nos preserva en fe. Es Dios, hermanos. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 al 24 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu,
y alma y cuerpo se ha guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el 24 dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también ¿qué? Lo hará. ¿Y usted cree que lo hará? Amén. Yo creo que sí. Lo dice su palabra. Y primera de San Pedro 1:3-5: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Pero ahí, hermano, nos dice reservada en los cielos. Está reservada en los cielos. ¿Alguien puede quitar esa reservación? Está reservada. ¿Alguien se la puede quitar? No. ¿Reservada para qué? Dice para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Nosotros somos guardados, hermanos, por el poder de Dios a través de la fe. Y es que la fe es el medio que Dios usa para preservarnos. Es el medio que Dios usa para preservarnos. Y hermanos, ¿qué salva al pecador? ¿Qué es lo que salva al pecador? ¿Es el acto de creer? Es que cuando creemos, Dios nos cuenta la fe como, podríamos decir, como una obra buena, y que gracias a eso nos hace merecedores para salvación. ¿Es que de esa manera podemos decir que somos salvos? No. Dios hace salvo al pecador cuando pone en su cuenta la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. La justicia perfecta de Cristo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de la fe. Es por medio de la fe. Pero lo que nos salva no es la fe, es la justicia de Cristo, que es puesta en su cuenta por medio de la fe. Entonces es así, hermanos, cuando la justicia de Cristo es puesta en el pecador, Dios no ve al pecador, sino está viendo ¿a quién? A Cristo. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Cuando la justicia de Cristo es puesta en el pecador, es imposible que ese pecador, hermanos, se pierda. ¿Por qué? Porque la justicia es imperfecta, es perfecta. Porque la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Y cómo puede condenar Dios a aquel por quien Cristo murió? ¿Podrá? No. Esto es un argumento más para probar, hermanos, que les puedo decir así, que Cristo no murió por todo el mundo. Él murió por ciertas personas que Él vino a salvar. Y eso lo vimos cuando, hermanos, cuando hablaba acerca del buen pastor, de las ovejas. Si Él hubiera muerto por todo el mundo entero, porque la justicia de Cristo es perfecta, y la sangre de Cristo, ¿cuántos pecados limpia? Todos. Okay. Si Él hubiera muerto por todo el mundo entero, hermanos, entonces Dios no podría condenar al mundo, ¿o sí? No podría. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios, hermanos, va a condenar, a mandar al infierno a una persona por el cual Cristo murió por él en la cruz? De ninguna manera. Por eso San Pablo dice en los Efesios 5:25, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, ¿por quién, hermanos, se entregó? Por la iglesia, no por el mundo. Y aquí hace esto: y se entregó a sí mismo por ella.
por la iglesia, no por el mundo. Y Romanos, y hay muchos textos, hermanos, pero tenemos Romanos 8, 29 al 34, cuando dice, y el 30 dice, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos aquí, hermanos, una cadena que no se rompe y que no va a ser de otra forma más como está escrito. A los que Él predestinó, dice, Él los justificó. Y tenemos que tener muy seguro, hermanos, muy seguro, y usted téngalo por seguro, que Él también los glorificará. Él también los glorificará. Pues ¿qué diremos de esto? Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, muchos dicen que esta doctrina de la seguridad de los santos llevaría a los creyentes a actuar con soberbia y con altivez, sin preocupación. Y unos dirían, entonces, si me hablan así, entonces salvo, siempre salvo. Entonces me voy a pecar, ya soy salvo. Y esto no es así. Esto no es así. No se está predicando eso, hermanos. Porque Romanos 6, 1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Hermanos, si una persona que diga, no importa lo que haga, como quiera, yo ya soy salvo. Ese es un cristiano, por así decirlo, no es un cristiano que confía en la doctrina de la seguridad de la salvación. No está confiando en la doctrina de la seguridad de esa salvación. Ese hombre es aquel que describe Judas 4, hermanos, cuando dice 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Y qué hacen estos hombres? Estos hombres, dice, hacen convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, en libertinajes, y negando a Dios que solo Él es el que tiene dominio en nuestro Señor Jesucristo. San Pablo también le dice a Tito 2, hermanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué dice? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Se dice, vive en este siglo como quieras, al final de cuentas eres salvo. No. La gracia de Dios, hermano, no solo salva, la gracia de Dios también nos santifica. Nos santifica. El hombre que hermanos, está sucio, el hombre sucio, no tiene miedo de ensuciarse un poquito más. No tiene miedo de ensuciarse un poquito más. Es como si usted, que no sé, si alguien está en casa y está haciendo su limpieza, se pone pues la ropa para hacer limpieza, su babero, y está limpiando. Y que llegue algún niño, no sé, por así llegarlo con sus manos sucias, lleno de lodo, y quiera tocarlo. Pues uno dirá, bueno, pues al final de cuentas traigo mi ropa ¿de qué? De trabajo, y está sucio, no hay ningún problema. Y si me tocó y me ensució, pues no pasa nada. Pero ahora, que la persona se vista, hermanos, de un vestido blanco porque va a ir a un evento importante, y que anda un chiquillo por ahí con sus manos todas sucias, ¿qué va a hacer? Sí, tócame, ensúciame. ¿Verdad que no? Uno diría, no, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar esto, es una ropa limpia, la tengo que cuidar. Por eso es que, hermanos, dice que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Al tener entonces la seguridad de la salvación, hermanos, no nos hace personas que vamos a pecar y vamos a pecar y vamos a pecar. No, el tener la seguridad de la salvación nos hace más ferviente en nuestra fidelidad. Busco eso.
el agradar más al Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús decía que la sal, al desvanecerse, no estaba diciendo que un creyente pueda volver a su estado anterior de incredulidad. No, pero aún así los que profesan la fe cristiana deben cuidar que la sal no se desvanezca. Deben de cuidar eso. Ahora, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había un sistema moderno de purificar, por así decirlo, la sal. La sal estaba con arena, con lodo, y hermanos, y pues no había ese sistema para hacerlo más efectivo como lo tenemos el día de hoy. Entonces la sal no era así de puro, hermanos, como usted lo conoce y las marcas que hay, hermanos, no. Cuando esta sal de ese tiempo era expuesta a la intemperie, a las lluvias, al sol, a todo, hermanos, las partículas salinas se perdían y quedaban en una especie de arena. Entonces había perdido su sabor y ya no servía para nada. Esta es la figura que toma nuestro Señor aquí. Entonces la sal que se ha mezclado con impureza, hermanos, durante un cierto tiempo, y pues esta va a ir perdiendo gradualmente su capacidad de ¿qué? Pues de funcionar como sal. Va a perder su capacidad de funcionar como sal. Y el Señor dice, hermanos, que los que profesan ser creyentes pueden verse envueltos en un proceso, hermanos, similar. Si un verdadero creyente, hermanos, pierde esto, digamos, pues en muchos sentidos perdería su efectividad como sal. Un verdadero cristiano, podría decirlo así, que tiembla al saber o solo pensar que eso es posible en su vida, que pueda perder lo que le da sabor, que se pueda ver igual al mundo. Y esto, hermanos, no pasa de la noche a la mañana, es un progreso gradual, poco a poco, poco a poco. Ahora, si esto no lo inquieta, el que pueda perder su efectividad de salar, es un síntoma, hermanos, déjeme decirlo, preocupante. Que a usted no le interesa, pues ya me interesa si pierda el sabor de sal, no me preocupa. Esto estaría revelando dos cosas. Uno, que ya tiene tiempo que empezó usted a perder su sabor, o que usted nunca fue sal y parecía nada más, pero nunca fue sal. Porque el cristiano tiembla al saber que un día su sal pueda desvanecerse y que no sirva ya para nada. Hermanos, ¿por qué? Porque él anhela que su vida, si usted es un cristiano verdadero, el cristiano verdadero anhela que su vida sea un testimonio a los otros. El anhelo que tiene él es que su vida cause sed en otros. Porque es que cuando usted y yo somos sal, hermanos, somos de bendición. Y recuerde que el perder el sabor, esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, esto es lento, pero seguro va. Ahora, ¿estamos exentos? No. ¿Te puede pasar? Puede pasar. Te puede pasar. ¿Le puede pasar a un instructor? ¿Le puede pasar a un obrero? ¿Le puede pasar a un pastor? Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Empieza poco a poco. Y su capacidad de salar se va a desvanecer. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio y alimentarse balanceadamente de la palabra de Dios. Y esto siempre ha sido una insistencia, el descuido de la palabra de Dios, el descuido. Solo la palabra leída, comprendida, meditada, puede guardarnos entonces de esa impureza del mundo. Hermanos, porque la palabra de Dios será usada, Él usará su palabra para que nosotros no perdamos nuestro sabor. Cuando usted lea, no lea nada más, a ver qué cae, y donde caiga el dedito ahí leo, a ver qué, no. Cuando lea, pregúntele al texto. Lea un texto y pregúntele a ese texto, a ver, ¿qué significa esto que estoy leyendo?
¿Hay un mandamiento aquí que yo deba obedecer? Hermano, usted no se debe de dar por conocer totalmente la palabra de Dios, no. Si ya tiene muchos años, no se dé porque ya conozco toda la palabra, no. Pregúntele al texto, si hay un mandamiento en el cual yo debo de obedecer. ¿Hay alguna promesa en la que yo pueda descansar? ¿O hay algún pecado que yo deba de abandonar? ¿O hay alguna actitud que yo deba corregir? Pregúntele eso al texto. Lutero dijo, la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. La Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Cada día, hermanos, debemos de alimentarnos, debemos de orar, clamar para que Dios conceda la gracia para luchar con el pecado, para que Dios, hermanos, nos dé sabiduría y que el mundo no nos atrape. Debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si queremos mantener nuestro sabor, debemos de cuidarnos del pecado. Debemos de cuidarnos del pecado. No debemos de permitir que ningún pecado, hermanos, encuentre un lugar, un espacio en nuestro interior. Debemos de luchar contra las impurezas. Con toda esa impureza debemos de luchar. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo sabe que los cristianos, él lo sabe, que los cristianos somos la única sal en este mundo que se está echando a perder. Y él usará todo lo que tiene para que el cristiano pierda su sabor. Él va a usar todo lo que tiene para que el cristiano esconda su luz. Debe de ver usted, hermanos, que estamos rodeados de peligros. Que cuando el Señor Jesús dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, ¿cómo usted cree que piensa que ha de ir la ovejita en medio de los lobos? Ahí caminando, yo soy la oveja y ahí está el lobo. Si queremos mantener nuestras, hermanos, esa sal, la salinidad, no dejemos moldearnos por el mundo. La efectividad de la sal es que somos distintos. Tenemos metas distintas, aspiraciones distintas, anhelos distintos. Eso es, hermanos, un verdadero cristiano. Es distinto. Es distinto. Y pues Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos así, a ser sal y luz. Los invito a estar de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con cada uno de nosotros. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti. Tu palabra es verdad, Señor, y es vida. Ayúdanos a tomarla como debe de ser. Ayúdanos a verla, Señor, y a entenderla, que tu Espíritu Santo venga a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomarla en serio, Señor, y darle la importancia que se merece. Cristo es el que está hablando, Señor, ahí en San Mateo, Padre, en el Sermón del Monte. Es Jesús, Señor, enseñándonos, Padre, cómo debemos, Señor, cómo un cristiano debe de caminar, Padre eterno, cómo se debe de conducir. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guarda nuestra vida, Padre, porque el diablo estará buscando, Señor, a que tu pueblo, Señor, pierda su sabor como sal, a que esconda su luz. No es el tiempo que tengamos, Señor, pero tenemos que ver si estamos en santificación, si estamos, Padre, día a día creciendo, Señor eterno. Ayúdanos, porque solo hay dos cosas, Padre, solo hay dos cosas. O estamos perdiendo ya el sabor, Señor, como sal, o es que en realidad no es cristiano. Señor, tú nos mandas a ser sal y luz, y si la sal se desvaneciere no sirve para nada. Señor eterno, ayúdanos a realizar esa función en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Está en tus manos nuestra vida, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, día a día, Padre, y que tú nos has de preservar. Guarda nuestra vida, Padre, nuestro ser está en tus manos.
Sé tú con nosotros, que confiemos en que en tus manos estamos seguros, Padre, que nadie nos arrebatará de ahí, Señor eterno. Nadie nos podrá quitar de ahí. Que haya esa seguridad, Padre, en ti, porque la salvación en Cristo es perfecta, Señor, es perfecta. Ayúdanos a mantener en pureza, en limpieza nuestra vida, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ten piedad de cada uno de nosotros. Ten piedad, Señor. Y gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, lo que tú nos hablas a través de ella. Lo que Cristo, Señor, quiso hablarle a aquella en ese tiempo, pero a tu iglesia en este tiempo. Dios eterno, estamos en tus manos, Señor, y nos dejamos en tus manos. Seguros ahí estamos, pero que nuestra vida, Padre, podamos ver y podamos examinarnos cómo estamos delante de ti. Si somos sal, si somos sal en medio de este mundo, somos diferentes, tenemos anhelos diferentes, tenemos, Padre, aspiraciones diferentes, o ya se está desvaneciendo, Señor, nuestra sal. Sé tú con nosotros, ayúdanos, Padre, y manténnos firmes. Sé, Dios, que seas de obrar. Te damos muchas gracias por tu palabra. Vamos a salir y llévanos a casa con tu bendición, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Pueden despedirse uno de los otros. El botecito está con nuestro hermano.